Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Parada Cañón, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. El día de hoy voy a resolver un ejercicio de funciones a trozos de la materia cálculo diferencial respecto al tema de límites y continuidad. Entonces, vamos a leer el enunciado y dice, para las siguientes funciones a trozos determinar los valores de A y B que hacen que la función sea continua. Incluye el procedimiento completo para cada caso y su verificación con GeoGebra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer particularmente? Pues primero vamos a definir la continuidad en los límites. Cuando hablamos de continuidad en los límites, es que la función pues va a continuar, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo hacemos que una función sea continua? Hacemos que todos los trozos que se encuentran en este sistema de ecuaciones que se nos da acá se junten con el fin de que nos dé una gráfica que muestra continuidad en la función, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de límites, pues obviamente conocemos y tenemos unas condiciones para cumplir. Entonces, tenemos primero que evaluar que estas condiciones se cumplan entre estos tres términos, bueno, entre estas tres ecuaciones o estas tres funciones a trozos. Porque si no se cumplen o si no hay, por ejemplo, para explicarlo de una manera más sencilla, si la primera ecuación, que es x menor o igual a 1 en la condición, eh, no se puede igualar en la segunda con que x también es igual a 1, pues no podríamos juntar los trozos. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente este 1 o este 3 que está acá como constante define la unión que hay entre cada una de las funciones a trozos. Es decir, la primera, la primera función a trozos se conecta con la segunda y la segunda a su vez se va a conectar con la tercera partiendo de que x va a tener un valor igual, ¿sí? Ahora decimos que hay continuidad en una función cuando sus límites laterales son equivalentes, son iguales. Entonces, vamos vamos a realizar, ¿cierto? Todo el procedimiento, pues para validar efectivamente si esta regla se cumple. Bajo esta premisa es que vamos a empezar a desarrollar este ejercicio, que los límites laterales son iguales y por eso es que se denomina continua la función. Entonces, vamos a tomar f de x, o sea, vamos a tomar alguno de estos trozos, de alguna de estas funciones de trozos, y la vamos a igualar. Eh, Tal como se evidencia acá. Entonces, pues para evidenciar que los límites son iguales tanto a la derecha como a la izquierda, tenemos que manejar el mismo valor de x. Entonces, esto pues como les mencionaba, entonces va a ser como mi forma de evaluar función por función a trozos con el fin de conocer básicamente si es continua o si no es continua o si cumple, ¿cierto? Eh, los laterales con el mismo valor. Entonces, vamos, como ya les mencioné, pues acá reemplazamos, tomamos la primera función a trozos y la vamos a igualar con el límite de la segunda función a trozos cuando x contiene el mismo valor, que en este caso es 1. ¿Por qué 1? Pues básicamente es porque acá en la condición, para la primera función a trozos, x puede ser menor o igual a 1, mientras que en esta función, ¿cierto? X puede ser o igual o mayor a 1 o menor o igual a 3. Entonces, acá le evaluamos el mismo valor de x con el fin de conocer si realmente el límite lateral izquierdo es igual al límite lateral por la parte derecha. ¿Sí? Entonces, para este caso particular, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos 3x al cuadrado y lo que hacemos es que las x las reemplazamos por el valor de 1. Entonces tenemos 3 al cuadrado menos 5 por 1 menos 2 va a ser igual a 3a por 1 menos 14b. Finalmente esto pues me da 3 menos 5 menos 2, que esto finalmente me da 4 y tengo 3a menos 14b. Como pues no conozco los valores de a y b, pues los dejo iguales y pues la verdad lo que voy a hacer es ordenar los términos, dejando el valor constante a la derecha y los valores que contienen una variable a la izquierda. Y hacemos básicamente el mismo procedimiento para la segunda y tercera ecuación, teniendo en cuenta que ahora x puede ser igual a 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la segunda ecuación la condición dice x puede ser menor o igual a 3
y en la tercera ecuación dice x es mayor a 3. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. En este caso x ya pasa a valer no 1 sino 3. Entonces decimos 3a por 3 menos 14b. Como no conocemos el valor de b, lo dejamos igual. Va a ser igual a menos a por 3 más 10b nuevamente, porque no conocemos el valor de b. Y esto finalmente nos va a decir 3a por 3 es igual a 9a menos 14b va a ser igual a menos a por 3 es igual a menos 3 veces a más 10b. ¿Sí? Entonces, eh, dicho eso, ¿cierto? Tenemos que aquí nuevamente vamos a organizar los términos, entonces vamos a buscar pasar todos los términos a nuestra derecha con el fin de poder operar los términos, ya que hay semejantes, perdón, hay términos semejantes en la primera ecuación con respecto a la segunda. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 9a y acá tenemos menos 3a. Acá tenemos menos 14b, acá tenemos más 10b. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlas todas a la derecha para poder sumar. Entonces, por ejemplo, 9a más 3a y restar menos 14b menos 10b. Entonces, como menos más menos nos da un número más alejado del cero, pues sería menos 24b. Y tenemos 12a. Y finalmente ponemos un cero con el fin de tener un sistema de ecuaciones similar y poder generar pues nuestro siguiente paso. Nuestro siguiente paso sería, después de que tenemos un sistema de ecuaciones de primer grado, donde manejamos dos incógnitas, lo que tenemos que hacer es buscar despejar una de las incógnitas con el fin de poder hallar el otro valor, ¿sí? El de la otra variable. Entonces, en este caso particular me pareció mucho más sencillo trabajar con b. Entonces lo que hice particularmente fue dividir la segunda ecuación entre 4 con el fin de igualar los términos a y poder cancelarlos, con el fin de quedarme únicamente con el término b y poder hallar el valor de b. Entonces acá lo que hacemos es 12a dividido en 4 me da 3a, menos 24b dividido en 4 me da menos 6b. Y bueno, 0 entre 4 pues no cabe ni una vez, entonces vuelve a dar 0. Entonces, después de que ya tengo los términos de esta manera, pues lo que pasa a ser yo es una resta, con el fin de cancelar el primer término, como les había mencionado. Entonces 3a menos 3a me va a dar igual a 0, menos 14b menos menos 6b, hacemos que menos por menos se convierta a más, entonces va a ser menos 14 más 6, menos 14 más 6 me va a dar menos 8, y bajamos nuevamente el término b, sería menos 8b, y menos 4 finalmente, menos 0 va a ser igual a menos 4. Entonces tenemos que finalmente decimos que menos 8b es igual a menos 4, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente y es, vamos a tomar b va a ser igual a menos 4 sobre menos 8 y finalmente esto me va a dar un medio. Eh, Listo, ya teniendo el valor de b, pues ahora nos falta ya el valor de a. Entonces voy a tomar, por ejemplo, la ecuación que tenía acá, que es 3a menos 14b es igual a menos 14. Y lo que voy a hacer es reemplazar el término de b, que ya sabemos que es un medio, y decimos 3a menos 14 por un medio es igual a 7. Entonces 3a menos 7 es igual a menos 4. Finalmente, pues paso el valor del menos 7 a sumar al otro lado, pues con el fin de simplificar mucho más la ecuación y obtener el valor de a. Entonces decimos que 3a es igual a menos 4 más 7, que esto finalmente da 3. Y finalmente a pasa a ser 3 sobre 3, porque pasamos el 3 de a dividir, entonces decimos 3 sobre 3 es igual a 1. Y de esta manera es que ya conocemos los valores de A y B que hacen que nuestra gráfica sea continua. Acá después dejo una gráfica de que se pueden validar que se vuelve continua la gráfica. Eh, y finalmente pues acá en GeoGebra pues escribimos nuevamente la función, ¿cierto? Las funciones a trozos, podemos ver que como B cumple y A cumple, hace que nuestros trozos se junten y hagan que esta función sea continua. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiésemos operado mal? Por ejemplo, que B hubiese sido igual a 1, como pueden ver, los trozos se dividen. Entonces ya la función como tal no es continua. Entonces, de esa manera, pues es que validamos que realmente nuestra función sí es continua y sí cumplió todos los despejes que hicimos para resolver este ejercicio.
Por otro lado, podemos también nosotros eh, tomar estos valores, ¿cierto? Cuando despejamos, cuando ya conocemos A y B, podemos despejar con el fin de conocer cuál es ese punto que genera la unión entre cada trozo. Por ejemplo, el punto que genera la unión entre el trozo primero, entre la función a trozos primera y la función a trozos segunda, es el punto -4, mientras que el punto que junta la función a trozos número 2 con la función número 3 es el punto equivalente a 2. Entonces, si hacemos nosotros aquí la operación para validar, nos tiene que dar -4 para estos dos términos cuando x es igual a 1 y nos tiene que dar 2 cuando para cuando x es igual a 2, ¿cierto? Es igual a 3, perdón, en la segunda ecuación y la tercera ecuación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros particularmente? Entonces decimos, 3 por 1 al cuadrado va a ser igual a 3, menos 5 menos 2 vuelve a dar -4, ¿cierto? Y si la segunda ecuación también equivale a 1, ¿cierto? Decimos que 3ax, entonces 3 por 1 por 1 va a ser igualmente de nuevo a 3. 3 menos 14 por un medio va a ser igual a 3 menos 7 y 3 menos 7 finalmente nos vuelve a dar el -4. De esa manera validamos que acá generamos la unión, el mismo punto que podemos ver acá, este -4 que se ve acá, fue el que acabamos de hallar en la operación que realizamos. Ahora, para hallar el segundo punto que es 2, lo que hacemos es reemplazar el valor de x ya no a 1 sino a 2, a 3, perdón, y entonces volvemos a validar la segunda contra la tercera ecuación. Entonces tenemos 3 por 1 por 3, esto me da 9, menos 7, porque 14 por un medio me da nuevamente 7, entonces 9 menos 7 me da 2. Y si vuelvo y valido con la última función, cuando x es igual a 3, decimos menos 1 por 3 da menos 3, más 5 nuevamente me da el valor de 2. Y pues así es como corroboramos finalmente que nuestra función quedó, bueno, que nuestro procedimiento quedó correctamente realizado y pues pudimos realizar su verificación en GeoGebra y que todo nos dio correcto. Entonces, no siendo más, espero que hayan entendido un montón y ese video les haya servido y no siendo más, pues me despido.